Muy buenas noches para nuestros hermanos en redes sociales, para nuestros hermanos en nuestro canal de YouTube y para nuestros hermanos en la plataforma de Zoom que han decidido aceptar esta invitación para este taller denominado La Guerra Trans, una guerra polifacética que nos permite entender de una manera mucho más palpable la gran tribulación desde un punto de vista muy aterrizado, ya no tan simbólica, ya no tan representativa, sino muy de cerca para todos y cada uno de nosotros. Lo que hemos procurado con esta clase del día de hoy es indagar cómo nuestros pequeños van a ser un objetivo, ya están siendo un objetivo mediático, como lo hemos visto en estos días, pero digamos aquí en un escenario en donde son vulnerables, en un escenario donde no tenemos un control, en un escenario donde están prácticamente a la merced, aproximadamente según el cálculo que hacíamos precisamente con la hermanita Ana, un promedio de 140 horas, ¿sí? Al mes, en donde quedan a merced de que les enseñen, los adoctrinen, les sugieran, ¿sí? Cosas de las cuales nosotros no estamos enterados. Y hoy, qué mejor que de primera mano que el ejemplo de una excelente maestra. Y me place muchísimo hoy darle la presentación a nuestra hermanita Anegas. Hermanita, qué gusto tenerte hoy nuevamente con nosotros. Y bueno, a partir de ese momento entonces voy a cederte un poquito los micrófonos. Antes de que empieces un poquito con la presentación, nos gustaría saber cuánto tiempo llevas de educadora, hace cuánto tiempo estás en los caminos del Eterno. Y ya cuando tú me digas, yo estoy aquí, ya tengo tu presentación para entonces darla a conocer. Un gusto, mi hermanita, y bendiciones. Bienvenida. Shalom, hermanos. Un abrazo muy grande desde aquí, de mi país, Ecuador. Ahora pues tengo un poquito, estoy disfónica, pero de verdad que tengo todo ese amor para nuestro creador de estar aquí con ustedes y compartir este taller que es tan significativo y es muy, pero muy relevante en nuestras vidas y que no podemos dejarla pasar por alto. Yo soy maestra de que soy pequeñita, de que tenía unos 17 años. Yo daba clase a niños en sus casas, así es como comencé. Y pues bueno, más tarde me fui enrolando en esta bonita dinámica de ser maestra. He trabajado siempre con adolescentes. Yo soy maestra de niños grandes. Y también tuve la oportunidad de trabajar en la universidad aquí en mi ciudad, una universidad del estado. Y pues bueno, como creo que muchos de nosotros sabemos que todas las cosas que vienen de nuestro Abba nunca son por coincidencia. Él tiene un plan perfecto y nos encerró en esos 2 años porque sabía que era necesario para muchos de nosotros ser silbados por su amor y estar en sus caminos. Y así comencé en este deseo y anhelo de un día me levanté y dije voy a leer el libro de la Biblia y dije pero ¿por dónde voy a leer? Y dije ya sé, pues por el principio, ¿por dónde más voy a leer? Aunque siempre me enseñaron en el Evangelio que tenía que leer el Evangelio, el libro de Juan, Lucas, etcétera. Pero yo dije voy a leer de Génesis y yo leía, hermanos, y nunca entendía. No entendía qué leía, pero yo seguía leyendo y era leyendo y era como una necesidad de levantarme a leer. Y eso es solamente Dios, porque mi voluntad no lo es. Y así es como poco a poco fui entrando en ciertos videos en YouTube hasta que fui y llegué aquí a la comunidad Sonido de Shofar por un lindo hermano que es el hermano Josué, que él es un compatriota mío, sino que él es de la sierra y yo soy de la costa, acá en Guayaquil, Ecuador. Entonces él una vez me pasó este link y yo ingresé. Pero claro, mi primera sorpresa me asusté porque los escuché hablando en hebreo y dije, no, ellos son judíos, ¿qué voy a hacer aquí? Me salí. Y el hermano Josué me dijo, le escribí al hermano Josué y me dijo, no, ellos no son judíos. Le digo, sí, pero sí creen en Yeshua, sí creen en Yeshua. Y así fue, hermanos, ya un año. Sí, ya justamente en esta parasha que viene ya es un año de lo que estoy aquí con ustedes. Y es una bendición muy grande porque mi padre me está usando. Y para mí, crean lo que es, yo soy maestra y tengo experiencia porque también he sido capacitadora y he estado realmente con grupos muy grandes de personas en vivo y en directo. Pero no es lo mismo estar aquí
con personas que conocen de Torah años. Pues yo todavía estoy empezando, soy todavía pequeñita en esto, en este camino tan hermoso. Y pues bueno, tenemos a nuestro hermano Rafael, pues que él es para mí ya un experto en Torah. Entonces no es fácil estar aquí, pero lo voy a hacer por amor a mi creador y porque de verdad necesitamos alzar voz y no queremos seguir callando. Y el hecho de que ustedes escuchan y más tarde compartan ese mismo sentir va a ser realmente una multiplicación que nos va a beneficiar a todos, porque todos necesitamos entender. Entonces, mi hermanito, con gusto, ya podemos iniciar, conocieron un poquito. Soy mamá de Luisiana, la niña que alaba al Eterno en las parashá, y pues bueno, también pues nos ayuda con las lecturas. Entonces, creo que por ahí ¿qué te parece, hermanita Ana, si antes de proceder con el sí. tema, iniciamos con una oración como siempre, pidiéndole al Todopoderoso que sea Él quien tome el control, dirija, guíe, y sea Él quien ponga esto en los corazones de cada uno de nosotros. Padre bendito, te damos hoy muchas gracias por nuevamente darnos la oportunidad de venir a tu presencia, esta vez con el objetivo de indagar desde la perspectiva de tu palabra, la posición bíblica de tu palabra acerca de estos tiempos. Te pedimos, Padre, humildemente, en los méritos de nuestro Salvador Yeshua, nuestro Mesías, que seas tú usando a mi hermanita Ana, seas dándole el entendimiento, el conocimiento, la capacidad, el respaldo, la sabiduría. Padre, y la sanidad para que en ese momento sus cuerdas vocales reciban, mientras te sirve, Padre, esta sanidad que se requiere para poder dar estas buenas nuevas. Padre, úsala, permite que este sea un tiempo de bendición para todos nosotros, Padre. Todo el honor y la honra sean para ti, Abacadosh. Amén y amén. Adelante, mi hermanita. Que reciban refugio Chelema, hermana. Muchas gracias, amén. Y si en algún momento me escuchan subir el tono de voz, bueno, como buena maestra, ¿no? Tengo que subir el tono y a veces porque siento que mi voz baja. Si suena que estoy muy alta mi voz, me ayudan. Bueno, hermanos, este tema que nos trae ahora, que traemos ahora, es un tema muy importante. A veces el tema de la educación es como que creemos que todo lo que es educación es perfecto y creemos que nuestros hijos, donde quiera que estén educándose, lo están haciendo perfecto. Y realmente no es tan bueno como nosotros creemos, ni tampoco como la oferta educativa nos muestra muchas veces. Sí necesitamos entender dos contextos dentro de lo que significa la educación. Primero, en manos de quiénes están nuestros niños, ¿cierto? ¿Qué es la educación en sí? ¿Qué es lo que están haciendo con nuestros hijos? En cuanto a las áreas de conocimiento, y también tenemos que entender el contexto de esa transformación que a través de la historia nos ha ido mostrando la educación, pero que actualmente estamos hablando ya de una educación llamada inclusión, y que el término inclusión ni siquiera inicia como ahora lo entendemos o lo conocemos, sino de una manera muy diferente. Y es ahora como el término inclusión se ha vuelto un sinónimo de ser permisivos, de ser débiles, de ser realmente personas que lo único que hacemos es creer y confiar que lo que están haciendo las autoridades educativas está bien. Entonces, si queremos entender que es un concepto de educación, que es por ahí por donde voy a empezar, tenemos que conocer que la definición se escucha muy bien. Para ello, vamos a conocer algunos conceptos o algunos términos clave de lo que es educación. Primero, que es un proceso en el cual nuestros niños y adolescentes adquieren conocimientos y adquieren habilidades. Los conocimientos pueden ser de diferentes áreas y las habilidades son los que me permiten poder manejar esas áreas a tal manera que también me ayuden a resolver mi vida, mis problemas
como ser humano, mi vida en el sentido de todas y cada una de las dificultades que se me presentan, que yo tenga esas herramientas para poder enfrentar esas dificultades. Vamos entonces hablando de dos conceptos. El primero, les dije, son los conocimientos y el segundo son las habilidades. ¿Y qué habilidades podemos entender? Como las habilidades son emocionales, afectivas, sociales, reflexivas, éticas. Esas habilidades no siempre, y es lamentable y lo tengo que decir, no están conectadas o no van de la mano con los conocimientos. Luego tenemos que también entender que dentro de ese proceso de educación o de aprendizaje de nuestros niños y adolescentes también está dirigido hacia creencias, hábitos y valores. Pero estas creencias, estos hábitos y estos valores, tenemos que entender que quienes los van a impartir son personas y no siempre estas personas los van a enseñar a nuestros niños a creer, ¿verdad? O a valorar o adquirir un hábito conforme a lo que es bueno, no siempre. Entonces, por ahí vamos viendo los errores que existen en nuestro sistema educativo, sobre todo en el sistema educativo latinoamericano. Entonces, si queremos definir un concepto de educación, es un proceso en el cual nuestros niños y adolescentes adquieren conocimientos, habilidades, creencias, valores y hábitos. ¿En manos de quién? De profesionales altamente capacitados para poder atender las necesidades no solo cognitivas, sino también afectivas de nuestros niños y adolescentes. No sé si alguna vez ustedes estos términos lo tenían claro, porque siempre se maneja, la educación es un proceso de enseñanza-aprendizaje, que te enseñan áreas del conocimiento, que aprendes áreas del conocimiento. Pero esa otra parte, ¿la conocíamos? Bueno, eso lo vamos a responder cada uno. En el proceso educativo, nuestros niños entran desde edades muy pequeñas. Actualmente incluso ya se hablan de maternal. Imaginémonos de profesionales, docentes, que nosotros confiemos en ellos desde que nuestros niños tienen 1 año y hasta menos, 3, 6 meses, que es lo que se conoce como la estimulación temprana. Entonces vienen la primera infancia, la segunda infancia, la tercera infancia y ingresan a la adolescencia. Todos estos años pasan gran tiempo de su vida y de sus día a día en las instituciones educativas, en manos de profesionales. Pero cuando nosotros buscamos una institución educativa, por lo general los adultos buscamos esa institución que oferte cosas académicas. Es decir, esos plus que hacen que una institución sea atractiva, que le enseñen inglés, que le enseñen deporte, que le enseñen arte, que le enseñen matemática, que le enseñen clases en laboratorios de computación, de física, de química. Es lo que nos interesa, es lo que buscamos. Pedimos una información y decimos, bueno, esto es lo que quiero para mis hijos. Esta escuela es la indicada, porque van a hablar inglés, van a hablar francés, van a hacer experimentos, van a hacer proyectos, ellos van a pintar, van a tocar un instrumento, van a hacer deportes, y eso es atractivo para nosotros. Pero esa otra parte, que es para mí, en lo personal, en mi experiencia tan vital, como son las habilidades afectivas, emocionales, reflexivas y éticas. Eso no lo buscamos, de eso no ponemos atención. Es más, cuando a veces vamos a una institución, lo último que podemos preguntar es ¿qué tipo de dogma, creencia religiosa practican aquí? Y a veces decimos, bueno, tal vez no somos de esa creencia, pero en la casa los vamos educando y sabemos que va a estudiar la Biblia y va a conocer la verdad. En la casa lo estamos enseñando, pero en la escuela, gran tiempo, ellos están escuchando otras cosas diferentes. Entonces, algo que siempre debemos meditar, los que somos papás de niños todavía y de adolescentes,
o que tenemos un familiar que es niño o es adolescente, es que gran parte de la vida de nuestros niños y adolescentes se las estamos dando en las manos de gente desconocida, porque no las conocemos. No sabemos quiénes son. Pueden pasar los niños todo un año escolar y al final del año escolar no sabemos al final quién fue María, quién fue la Miss Paquita, quién fue el Mr. Pepe, no lo sabemos. Porque no es nuestro interés. Seguimos pensando que tenemos que a nuestros niños educarlos de manera cognitiva. Entonces, hasta aquí entendemos que nuestros niños están mucho tiempo, mucha de su jornada en las instituciones. Y sabemos que nosotros estamos dejando a los niños y a los adolescentes en estos lugares, ¿verdad? En las cuales estas personas van a implementar y van a colocar en la mente y en el corazón de ellos sus propias filosofías. Todas las instituciones educativas tienen filosofías y sabemos lo que significan las filosofías. La filosofía no es otra cosa que la sabiduría humana. Eso es filosofía. Y les van a enseñar cosas que realmente nosotros no nos vamos a enterar. O cuando nos tenemos que leer algún documento y firmarlo, no lo leemos con detalle, no lo leemos con una lupa, simplemente lo pasamos por alto y firmamos. Y cuán irresponsable podemos ser en ese sentido. No sé, mi hermanito Rafael, si me puede pasar. Tú me dices si esta diapositiva está bien o pasamos a la siguiente. Sí, la siguiente, hermanito, gracias. Estaba apagando un poquito algo que estaba sonando. ¿Aquí está bien? Sí, muy bien. Estos son los intereses que nosotros, a través de la historia, debemos entender qué ha pasado en la educación. La educación siempre ha sido un enfoque cultural, social. Siempre. Que nos dicen que están preocupados por la educación de los niños, porque ellos aprenden, sean chicos de bien, niños que tengan, estén preparados para enfrentarse a la vida, suena muy bien, pero esa no es siempre la realidad. La educación ha tenido algunas transformaciones en la historia, pero cada una de las transformaciones en la historia han sido siempre un enfoque, interés social y económico y político. Siempre va a ser así. No es un interés netamente de formar a los niños y adolescentes. Si bien es cierto, la historia nos brinda métodos y pedagogías que han tratado de rescatar una educación que ha sido mal empleada, mal aplicada, sí, eso sí es verdad. Pero esto sigue siendo solamente una parte, una cura dentro de esta enfermedad. Pero no es que solucione el problema. Porque si nosotros hemos conversado con nuestras generaciones pasadas, con los que hemos tenido la oportunidad de conversar con nuestros abuelos, tal vez algunos bisabuelos, abuelos y padres, siempre ellos van a tener anécdotas de cómo ha sido la educación. Y una pregunta que se les hace es, ¿ustedes fueron felices en la escuela? No. ¿Ustedes tuvieron algún tipo de maltrato? Sí. Y estamos hablando del siglo XIX, siglo XX. Existía el maltrato. Pero entonces vienen aquellas pedagogías que suenan como salvadoras, como, ay, bueno, qué bien, esta pedagogía nos va a ayudar ahora a salvar a nuestros niños que han estado en un contexto siendo maltratados. O tal vez han sido indiferentes y no han realmente buscado la necesidad de los niños, sino es la necesidad de ese interés social, político, que surge en cada etapa o época en la historia.
Entonces, y como vemos en la diapositiva, en la edad antigua fue precisamente la guerra, la creencia religiosa, y sabemos qué tipo de creencias religiosas existían en la época antigua. Un politeísmo, un fetichismo, una mitología, que son formas de politeísmo, y estaban todos educados y entrenados para las guerras. Entonces, esto de que luego más tarde, pues obviamente aparece el cuerpo sano, mente sana. Entonces, el deporte lo comenzaron a combinar con el arte, pero estaban enfocados hacia esos intereses. En Edad Media, la ciencia se apaga, por decirlo así, porque surge el dominio político católico, porque sabemos que el catolicismo siempre ha tenido un poder político, más que religioso. Y aquí comenzaron y obligaron a que las personas fueran católicas. Y hablamos no solamente en Europa. Más tarde, en la época moderna, la traen aquí a América Latina con la época colonial, que también la conocemos. Lo que significó que a nuestros indígenas les obligaran a tener estas creencias. ¿Y por qué lo hacían, hermanos? Para callar a la gente, tenían que callarlas. No podían protestar, no podían ellos reclamar, tenían que ser sumisos. Y una manera de hacerlo a través de la religión, porque con la religión comenzaron a inyectar muchísimo temor. Se cree que en la edad moderna se hablaba ya del individuo libre y reflexivo. Pero ¿hacia dónde apuntaba esa libertad, hermanos? ¿Hacia dónde apuntaba esa reflexión? Hacia el poder económico capitalista. Y en aquella edad contemporánea, ya le cambian y dicen, es la igualdad de oportunidades en educación. Y aquí viene el toque de lo que hemos estado, o que ha estado hablando nuestro hermano Rafael, que es precisamente ese toque, esa educación inclusiva, ¿no? Que ya la vamos a ver en el segundo contexto que les había comentado al inicio. En la otra diapositiva, lo que estamos, les coloco aquí es un poco de entender quiénes nos enseñan, cómo nos enseñan y para qué nos enseñan. Si usted va a Google y busca estos conceptos, los va a encontrar. Hermanito Rafael, en la otra diapositiva, exacto. ¿Quiénes nos enseñan? Bueno, son educadores, la oferta siempre es que son gente muy competente, son personas especializadas en pedagogía, especializadas en estilos de aprendizaje, en metodología. Son esas personas que son muy objetivas y son reflexivas. Y que ellos van a ayudar a nuestros niños y adolescentes a potencializar habilidades, las cognitivas, sociales, emotivas, reflexivas y críticas y éticas que les estoy comentando desde el inicio. ¿Cómo nos enseñan? A través de métodos, y son métodos atractivos, innovadores. Algunos de estos métodos son el método de Montessori, el método finlandés, que se lo considera el mejor del mundo. También hablamos de los proyectos basados en aprendizaje, en los métodos colaborativos. Esos métodos son muy atractivos. Entonces, todos ellos suenan bien. No es que suenen, perdón, el término es más bien que tienen una estructura pedagógica muy buena. El problema es que no es cierto que es así. Las instituciones ofertan este tipo de metodologías, pero a la hora, los maestros no saben de este método y no lo van a aplicar como debe ser. Porque el único interés de las instituciones es ofertar algo diferente para que en lugar de irse a otro colegio, vengan a este. Entonces, si yo le coloco un término que adorna mi oferta educativa, entonces va a ser atractiva a mis oídos y les voy a decir, es aquí donde me voy a quedar. ¿Para qué enseñan? Para que todas las personas puedan construir un mundo de equidad, igualdad e inclusión. Suena muy, pero muy bien. Y espectacular si fuese así. Pero los niños y los adolescentes, lamentablemente, no están en las instituciones educativas siendo tratados con equidad,
igualdad ni inclusión. Los mismos maestros, frente a sus alumnos, dentro del salón de clase, humillan, critican, ridiculizan. Y ni siquiera es algo que se solucione. Se repite constantemente hasta el día de hoy. Y cuando yo hablo, quiero imaginarme que ustedes están recordando algún momento en lo que sus niños y sus adolescentes fueron atropellados en sus escuelas, porque ese es el término. Cuando ellos están siendo maltratados en sus escuelas, y ellos a veces comunican a las autoridades medio tocan el tema y la situación no sana, no se cura, sigue igual. O en la casa lo comentan y los papás ni siquiera les ponen atención. Esto que leemos es ideal, pero en la realidad no es así. Luego vemos qué se enseña realmente en las instituciones educativas. Sí, se enseñan áreas, ciencias matemáticas, se enseña la ética, los deportes, informática y robótica, que están muy de boga. Los sistemas religiosos, enseñan ciencias humanas, ciencias naturales, arte. Todo esto sí lo enseñan. Pero ¿es lo que realmente están enseñando? Sí, pero ¿es lo que se debe enseñar? Vamos a entenderlo. El currículo de cada área obedece a un modelo nacional e internacional. Actualmente, en estas últimas décadas, las instituciones están ofertando modelos internacionales. Y vamos otra vez al adorno que nosotros escuchamos cuando vamos a buscar una oferta educativa. Ah, tiene un currículo internacional, significa que mi hijo va a tener una mejor preparación en las áreas de saberes que en otra escuela. Estos contenidos científicos, humanísticos, en realidad lo que hacen es adoctrinar las mentalidades. Las adoctrinan para que creamos que lo que nos enseñan es lo que debemos aprender y es lo que nos va a servir en la vida. Que nuestros hijos, cuando sean profesionales, van a ser profesionales competentes, eficientes, que van a alcanzar un éxito y van a alcanzar un estatus, porque están ellos en un lugar donde están aprendiendo un currículo internacional o están aprendiendo muchas áreas del conocimiento. Entonces creemos que esto es lo mejor para nuestros hijos. Nos hacen creer que los necesitamos, como les dije, que nuestros hijos van a tener un futuro exitoso y un estatus. Eso le decimos a nuestros hijos. Pero ¿cuántos profesionales conocemos que no logran ejercer su profesión? Y nos dicen, cuando estamos preocupados por qué es lo que van a estudiar nuestros hijos en las universidades y volvemos a tener un enfoque equivocado. ¿Qué van a estudiar ellos? Van a estudiar una profesión que les dé dinero, que sea una profesión que ahora que esté en el mercado, que sea un éxito. Y volvemos a olvidarnos de las habilidades críticas, reflexivas, éticas. Es porque eso nos venden y nosotros estamos convencidos de que eso es así. Tecnifican. La otra diapositiva, hermanita. Tecnifican. Hace una praxis. Nuestros hijos están siendo tecnificados, adoctrinados. No están siendo preparados para la vida. No. Eso suena bien, pero no existe. Ese es otro adorno más. Un plus más que le dan a las instituciones educativas. Creemos nosotros que nuestros hijos
van a ser competidores. Perdón, van a ser competentes, pero no lo es. Nuestros hijos no aprenden a ser competentes, sino competidores. Les enseñamos que tiene que ser el mejor alumno, el mejor profesional, el más destacado para que pueda tener un estatus y un éxito que deje a los demás atrás. Eso es ser competidores. Pero no se les enseña a ser competentes, es decir, que ellos puedan desarrollar potencial y habilidades que ellos tienen para poder enfrentarse a la vida y poder solucionar sus problemas y sus dificultades. Entonces aquí entendemos que la educación está enfocada hacia un consumismo y eso pierde el horizonte de lo que significa la verdadera educación. En el siguiente cuadro, en el siguiente diapositiva, hermanito Rafael, aquí vamos a ver qué se debería enseñar en relación con lo que se enseña. Ahora, enseñar área del conocimiento está muy bien, aprender matemática, aprender física, aprender química, arte, ética, está muy bien y así debe ser. Pero hermanos, si enseñan química y los niños aprenden la importancia de lo que significan los procesos físicos, químicos en la naturaleza, significaría entonces que los chicos sí están aprendiendo lo que sí deben aprender. El enseñarles cosas técnicas, cosas científicas que se quedan en un concepto escrito, ya sea en un cuaderno o en un libro y que más tarde lo vamos a transcribir, no les estamos enseñando más que ser técnicos, adoctrinarlos. Pero si nosotros los llevamos a que se comprenda que atrás de todo eso tenemos que entender que tenemos que tener una alimentación saludable, por ejemplo, y saber que todas las enlatados, las cosas que están en fundas, los paquetes, los cartones, todo esto tiene una cantidad de químicos sintéticos y que eso daña al organismo porque los va a inflamar, como bien nos explicaron ayer los hermanitos Mesa. Si ellos supieran eso, entonces entenderíamos que los niños están educados también a proteger su salud. ¿Y qué va a pasar ahí? Entonces, si tiene sentido la educación, pero si la educación está enfocada solo en enseñar qué es química, cuáles son los procesos químicos, y queda solo en una parte teórica, pero no se lo lleva hacia su realidad para que ellos aprendan a diferenciar entre estos químicos sintéticos que destruyen la salud y lo que sí deberíamos de alimentarnos, entonces para la educación no sería un negocio. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque la educación es un poder económico en el mundo. El poder mundial no le interesa enseñar a los niños y adolescentes a que aprendan a vivir bien. Eso no les interesa. No les interesa enseñar quiénes son los verdaderos culpables de la contaminación ambiental, que no somos los seres humanos como nos dicen. Y así nos enseña, así está escrito en los libros. El ser humano destruye el ecosistema. El ser humano contamina el medio ambiente. Pero no dicen que los que están produciendo todos esos enlatados, todas esas comidas que vienen en cartones sintéticas, no dicen que son ellos los responsables de que contaminan nuestro medio ambiente. Nosotros no. ¿Y por qué no le interesa? Porque entonces dejaría de vender. Cambiaron la leche materna por la leche de tarro. Y comenzaron estas tendencias de creer que la mujer debe de cuidar su cuerpo a tal punto de no permitir la lactancia. Eso no enseñan. Y así mismo, no enseñan a administrar las finanzas del hogar.
Que los niños sepan que hay gastos. ¿Cuánto cuesta pagar el servicio del agua, la luz, el teléfono, el internet? ¿Cómo ellos pueden ayudar a ahorrar? Eso no enseñan. Enseñan las estadísticas, enseñan matemáticas, hacer cálculos, pero no en la contabilidad, los ingresos, los egresos, pero no se enseña eso desde pequeños. Entonces, cuando ya son adultos y les ofertan una tarjeta de crédito, en la tarjeta de crédito no nos dan un curso, una capacitación de cómo usar la tarjeta de crédito, eso nos enseñan. Nosotros creemos que las estamos usando bien y cuando nos damos cuenta estamos con una deuda que puede incluso perder los bienes que se tienen y que se han luchado. Las casas, terrenos, etc. Eso no enseñan. No enseñan que la tecnología es para el bien, no es para el mal. No es para crear ningún tipo de instrumentos o herramientas que se destruyan entre los seres humanos. Entonces estamos queriendo curar la situación. El medio ambiente está contaminado, perfecto. Vamos a hacer por ahí una campaña de no contaminar el medio ambiente. Estamos haciendo bullying, pues el cyberbullying. Perfecto, vamos a hacer una campaña de que no puedes hacer bullying a través de las redes sociales, por ejemplo. Entonces están dándole la cura, perdón, están dándole solo por ahí unos parchecitos, unas curitas a una enfermedad que no la están tratando de raíz. Y a eso se exponen nuestros niños. Y miren los poderes. Estos son poderes realmente distractores. Que el poder del mundo lo quiere. Que todo esto sean distractores para que nuestros niños no aprendan lo que es realmente una educación. Todas. El poder del cine. El poder de la televisión, terrible. En las escuelas les ponen películas de Disney, ya sabemos lo que significa Disney. Tienen que leer La 1001 Noche, que es una novela musulmana, a niños de 8 años. Y eso, nosotros compramos esos cuentos para que nuestros niños vayan a leer eso. Eso también, la literatura, también es un poder. Y todas estas, y sin olvidar las modas, que son tendencias que también están en las instituciones educativas. Es que en las instituciones educativas nosotros, hermanos, no vamos a sentarnos, no van los niños, perdón, adolescentes a sentarse a escuchar áreas de conocimiento. Van a escuchar todas estas cosas. Todo esto se les pone frente a sus caritas. En la siguiente diapositiva, con todo este aprendizaje que los niños van a la escuela, que ellos aprenden, como les decía, no solo áreas de conocimiento, sino también tendencias, modas, a consumir cosas que no son saludables. Porque el amiguito llevó pizza, porque el amiguito llevó gaseosa, porque llevó un jugo sintético, galletas. Aprenden eso y más tarde en la casa quieren que los papás también les compren. Entonces, todas estas cosas están aprendiendo, que lo que los varones ahora pueden usar, los piercing, pueden usar aretes, y que pueden depilarse sus cejas, y que las instituciones educativas no tienen que decirle nada porque ese es su cuerpo, y con su cuerpo son libres de hacer lo que ellos quieren. Ya los maestros no podemos hacer nada contra eso. No tenemos potestad sobre su manera de vestir. El uniforme ya lo van a retirar. Falta poco para que retiren los uniformes. Entonces vamos a ver chicos que van a usar una vestimenta que no es apropiada para estar en una institución educativa. No importa si es bueno o malo, importa que a mí me parezca bien. Son las respuestas de nuestros chicos en las instituciones educativas. Mirándolo bien, no parece tan malo como decían. El bien ya no satisface al hombre, por lo tanto busca el mal y luego lo justifica. Es que a mí
La droga sí me enseña que es bueno. Son respuestas que nos dan los chicos. Miss, no importa si yo pertenezco a una banda de delincuencia, mi familia va a quedar ya con un dinero que les va a permitir vivir. Las leyes que el Eterno nos ha dado son buenas, pero ahora para muchos son malas. Claro, en lugar de decir Eterno y decir ley, van a decir que los mandamientos de Dios nos ha dado son buenas, pero ahora para muchos son malas. Claro, son malas porque no tienen la libertad de hacer lo que el mundo les enseña. Y como ellos pasan mucho tiempo en las escuelas, y eso es un Egipto, porque aprenden muchas prácticas, entonces, poco a poco, las leyes de nuestro Abba van quedando atrás. Ya no son importantes porque les comienzan a decir, Dios, Dios de amor, Dios te conoce, que no hace nada malo. Él te perdona, olvídate de eso. La identidad y el comportamiento sexual, perdón, el valor de la familia es bueno y hoy se destruye porque es lo mejor para todos. Ya la familia, la cabeza del hogar perdió autoridad, perdió ese dominio sobre su familia, lo perdió. Eso es un tema muy extenso también porque pues aquí está involucrada la parte ya de los comportamientos que tienen los padres bajo ciertas circunstancias, pues hablamos de familias disfuncionales, etcétera. Pero ya la familia dejó de tener una importancia en el desarrollo de la personalidad de los chicos. Ya no les interesa aprender dentro de casa, les interesa aprender y que se formen fuera de casa. Eso es lo que quieren nuestros jóvenes. La identidad y el comportamiento sexual se ha vuelto perverso y ahora lo llaman libertad de decisión. Eso es lo que los llaman ahora. En las aulas vemos cómo varones tocan a otros varones en sus partes genitales. En las instituciones educativas, cuando un maestro lo reporta, le dice, no maestra, cuidado. Eso hay que tratarlo con mucha cautela, porque son sensibles ellos, están descubriendo su sexualidad, pero está ultrajando a otro varón que no quiere que lo toquen. Sin embargo, se considera sensible a esta perversidad sexual, este comportamiento sexual, y no se lo considera sensible al otro niño que no quiere que un compañero de su mismo sexo lo toque. Pero ellos ya lo llaman que está identificándose sexualmente. Es un joven de 16 años, pero todavía está identificándose sexualmente. Por lo tanto, maestra, tenga cuidado, déjelo a las psicólogas, que ellas lo van a saber conducir. Hoy es divertido beber, drogarse, y es bueno para los jóvenes, porque creen que saben controlarlo y hasta dónde llegar. Ellos ya creen que saben. Juegan con las drogas, juegan con el alcohol de diferentes maneras. No es solo el hecho de inhalar, fumar. Están buscando otro tipo de drogas porque ya esas ya no tienen una satisfacción para ellos. Hoy es hasta bueno quitarse la vida. Son juegos. Si toca morir, pues tocó morir. Pero ellos se divierten. ¿Por qué? Porque no encuentran un consuelo en sus vidas. Y eso les hace llevar a experimentar cosas diferentes. Y cuando eso ya no sea una satisfacción, van a buscar otras y otras. Y aquí les dejo un verso de Isaías 5, 20, 23. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Hermanos, a los maestros nos quitaron el derecho de poder educar a los que sí saben hacerlo, a los que sí sabemos hacerlo. Ya no tenemos derecho sobre los niños y adolescentes, ya no. Y la sociedad, hermanos, seguirá preguntándose qué hacen los maestros que están preparados, que están pedagógicamente está actualizado, qué hacen los psicólogos, los sociólogos, los trabajadores, qué hacen ellos, qué hacen con todos sus modelos conductuales para poder ayudar a corregir todas estas situaciones que no son otra cosa que desviaciones sociales y moralidades sociales. ¿Qué están haciendo las autoridades ministeriales, directores, rectores? ¿Qué están haciendo con sus políticas institucionales? ¿Dónde están? ¿Qué hacen para terminar con todos estos comportamientos antisociales? Padres y sociedad entera. Podrá ser la mejor institución educativa, hermanos, con estándares internacionales, con la mejor metodología de aprendizaje, con los más importantes currículos nacionales, con maestros de posgrados especializados en pedagogía, con tecnología de punta, con ambientes de aprendizaje didácticos y lúdicos, con una infraestructura funcional y cómoda. ¿De qué sirve si nuestros niños y adolescentes sufren burlas, humillaciones, gritos, etiquetas que destruyen su autoestima, los ridiculizan, los rechazan, los insultan? Pero quiero que sepan, hermanos, que no son solo entre ellos, no son entre su misma edad. Son maestros también, son autoridades también, que ridiculizan a sus niños. En la siguiente diapositiva vamos a tocar el segundo punto, que ya es el segundo contexto de lo que hablábamos sobre educación inclusiva. La educación inclusiva no es otra cosa que adaptar estrategias que permita a todos los niños y adolescentes a ser respetados por diferencias étnicas, religiosas, por sus valores. Y estas estrategias, ¿verdad? Incluyendo, perdón, se me olvidaba, incluyendo pues, obviamente situaciones físicas, intelectuales también. Entonces, todas estas necesidades tienen la educación inclusiva, utilizar estrategias que permitan a los niños poder ser incluidos en los ambientes de aprendizaje y que sus compañeros sean con ellos empáticos, respetuosos y solidarios. Porque ahora ya no es una necesidad, sino se volvió un derecho. La inclusión inicia así, pero ahora también la inclusión tiene que ver con las preferencias sexuales. Entonces, como ya la inclusión se ha vuelto más compleja, ya hay un amparo legal, nacional, incluso internacional, con el tema de los derechos humanos, que pueden estas personas de preferencias sexuales diferentes, que se los conoce como los no binarios, ¿verdad? Es decir, aquellos que nacen con genitales masculinos, pero que su comportamiento, es decir, su sexualidad no es masculina, es femenina. O también puede ser lo contrario, que nacen con genitales femeninos, pero su comportamiento es masculino. Por lo tanto, está enfocado a que estos niños y adolescentes tienen también derechos a ser incluidos en los salones. Entonces, la educación actualmente está enfrentando esta complejidad porque no la sabemos cómo manejar.
porque bueno, no lo sabemos dentro del contexto educativo, me refiero. Por lo tanto, la sociedad requiere repensar el currículo. Y cuando tocaron el currículo, comenzó la situación a volverse más degenerativa. Porque ahora no se cuida el ambiente de aprendizaje, que los compañeritos los incluyan, los respeten, aunque ellos los toquen, porque eso está pasando. No importa, ese aprendizaje ellos tienen que comprender que ellos pueden tocar, porque están redescubriendo su sexualidad. Entonces, es parte de eso, como se decía en el siglo pasado, parte es normal la masturbación. Ahora es normal que un varón toque a otro varón. Y si el otro varón no se deja tocar, entonces significa que es odiador, que es homofóbico, etc. Entonces, el otro niño se tiene que dejar tocar para que el otro niño no sienta que lo odia. Entonces, ¿qué debe de hacer ahora? El currículo. Entonces, comenzamos a tener currículos en donde está claramente, se está enseñando binarios y no binarios. No hay más. Y no se puede llamar masculino y femenino, incluso. No, se los llama X. X le gusta X. Ya no, es hombre le gusta mujer, mujer le gusta hombre. Ya no es una mujer, ya es menstruante. Son términos que los están acogiendo las sociedades en el mundo para hacer de estos niños no binarios incluidos en la sociedad. Y el primer lugar que iban a tocar es la educación. ¿Por qué? Porque la educación es fácil de manipular. Entonces, ahora hay que articular ambiente de aprendizaje y currículo. Y tiene que repensar el profesional, es decir, nosotros los maestros, que tenemos que contribuir en este proceso de inclusión. Es decir, tenemos que construir una sociedad incluyente, porque si nosotros no lo hacemos, significa que también somos odiadores. Bueno, aquí hay algunos consejos de lo que significa la diversidad sexual en la otra diapositiva. Son unos conceptos que los podemos encontrar fácilmente también en cualquier documento en Google. Pero el que más para mí fue impresionante fue el que está con letras de color blanco. La inocencia infantil es una ficción absoluta. La inocencia es una ficción, no existe inocencia. Muy a menudo las personas adultas disfrazan su temor a la incomodidad, subestimando la capacidad de los niños y a los niños a pensar de forma crítica y comprender profundamente su entorno. Es realmente monstruoso lo que están haciendo con nuestros niños. Les están enseñando que ellos son reflexivos y críticos y tienen autonomía. Tienen autorregulación, hermanos. Ya no pueden ser regulados ni disciplinados por los padres. Ya no, ellos tienen. Y somos nosotros, los adultos, que hemos llamado infancia para llenarlos de temor. En la siguiente diapositiva, también, bueno, aquí hablamos en estas formas hay algunos tipos de publicidades que pueden usar los maestros para colocarlas en sus clases y poder enseñarles a los niños que ellos desde pequeños pueden identificarse, tienen el criterio, tienen la autocapacidad de poder ellos analizar, decidir qué sexualidad quiere. No estás muy chiquito. Tu genital masculino y tu genital femenino no define tu sexualidad. No, no, no. Eso es algo con el que naciste. Es como más o menos que si nací con el cabello largo y me lo quiero cortar, lo puedo hacer. Eso no deja de que sea mujer.
O como cuando nos quieren sacar el apéndice porque no sirve de nada. Y yo me pregunto, Dios en su infinita perfección va a querer que saque las amígdalas, el apéndice, un pedazo de colon. Entonces, es lo que estamos viendo en esta diapositiva, en la siguiente diapositiva. Dice, en este espacio, el trabajo pedagógico está llamado a promover la creación de identidades sexuales desde el respeto a la singularidad. Singularidad. Cada uno tiene su propia forma de poder identificarse. En la siguiente diapositiva, esto es lo que nos están exigiendo, hermanos. Es algo que quería pues demostrárselo en estas diapositivas también. En la siguiente, hermanito Rafael. Entonces, los maestros a qué estamos llamados, la educación a qué está llamado, a crear culturas inclusivas. ¿Qué significa culturas inclusivas? Culturas de aceptación a las personas no binarias, a las personas que son, tienen preferencias sexuales o tienen una sexualidad que es más de comportamiento y no fisiológica. Elaborar políticas inclusivas, es decir, ya están en las leyes, en muchos países. Si un maestro no está teniendo un ambiente de aprendizaje inclusivo, puede ser enjuiciado, puede ser hasta detenido o le pueden quitar hasta su licencia. Solo con algún gesto, hermano, ni siquiera es con algún tipo de expresión o frase, solo con el gesto, con mirarlo, pues ellos pueden sentir que están vulnerando sus derechos y pueden denunciar al maestro y les pueden quitar su credencial para poder ejercer. Entonces tenemos que crear culturas inclusivas, elaborar políticas inclusivas y desarrollar prácticas inclusivas. Estas prácticas inclusivas son las que estamos viendo, museos de personas homosexuales, bisexuales, hay museos. Se les está enseñando a la escuela, ¿verdad? Cómo convivir, ¿verdad? En familias que son, que viven, mamá, que hay dos mamás que les dicen, hay dos papás, y que es muy hermoso vivir con dos mamás. Se tiene dos mamás, qué bien, ya no tienes una, tienes dos papás. Qué maravilloso, cómo estamos de bien. La siguiente diapositiva, hermanito Rafael, para ver si ya termino. Gracias. Aquí está lo que yo les decía. Les están enseñando a los niños cómo es el matrimonio entre dos mujeres o entre dos varones. Eso les están enseñando. Y que no es malo que adopten niños. Y los niños aman a sus dos mamás y aman a sus dos papás. Esto ya está en nuestras escuelas, esto está en los currículos y están en las políticas educativas también. En muchos colegios, en muchas escuelas, eso ya existe. Y obviamente, pues, el currículo que tiene que tener contenidos en donde se hable de esto abiertamente, con respeto, pues, y que incluso, pues, estén en los currículos, estén en los textos, perdón, en los textos también vamos a ver estos conceptos. Y no dice masculino ni femenino, no lo dice. Dice que son binarios, que son no binarios, perdón. La inclusión de las tendencias sexuales educativas del siglo XXI exige diseños curriculares con ajustes hacia una educación orientada a incluir las preferencias sexuales, por lo que el docente debe alinearse al currículo. Recursos y prácticas de ambientes inclusivos. Caso contrario, será considerado como un profesional que atenta contra la salud mental, emocional y social de los alumnos con preferencias sexuales diferentes. En consecuencias, denuncias, juicios, prisión, indemnizaciones y pérdida de su licencia. Aquí, en la siguiente diapositiva, hay algunas citas bíblicas, porque sí es importante que lleguemos a las citas bíblicas. Y hermanitos, yo no sé si podemos leer y que
me ayude algún hermanito, por favor, leyendo Proverbios. Tal vez no lo leamos todos por factor tiempo, pero vamos a leer Proverbios 22:6. Si algún hermanito me ayuda. Proverbio 22:6. Amén. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Muy bien. Cuando escuchamos que instruye al niño en su camino, ¿quién lo instruye? El Habacuc 2 nos ordena como papá instruir a los niños. No que los niños sean autocríticos, tengan sus propias decisiones porque son reflexivos y pueden tomar y decidir qué van a hacer con su cuerpo, qué van a hacer con su vida. Eso no dice en nuestra Torá. Cuando hablamos de Proverbio 29:15, ¿quién me va a ayudar, por favor? Amén. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Perfecto. La disciplina es importante, hermano. No es algo que como lo enseña la educación, no lo castigue, compréndale, dele amor. No, porque estamos permitiendo que sean las emociones de los niños que prevalezcan antes que la disciplina del padre. Porque nosotros estamos llamados a educar a nuestros hijos, por eso no podemos ser irresponsables y creer que la educación tiene que ser una educación en la mejor institución y a veces invertimos gran cantidad de dinero en un lugar donde nuestros hijos están siendo maltratados. Como ellos son maltratados o están copiando muchas cosas que no deberían de copiar, entonces están revelando. Pero a esa rebeldía le están llamando su seguridad emocional, su estabilidad emocional. Y nosotros no podemos disciplinarlo. Es que la psicología es lo que nos enseña por lo general. Yo sé, ¿no? Muchos hermanos, y sabemos que tenemos profesionales que son psicólogos que no están en estas líneas, pero muchos de estos psicólogos que están en instituciones educativas dicen esto. Me gustaría que leamos Deuteronomio 6, del 6 a 7. Si está en la pantalla y si tal vez algún hermanito puede activar el micrófono, quiero. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, esto nos mandó el Eterno, que hablemos a los niños, porque si nosotros los instruimos y sabemos que les vamos a instruir con la palabra del Eterno qué es lo bueno y qué es lo malo, porque su código moral está aquí en sus leyes, nosotros vamos a educar a niños seguros, más estables, más confiados en sí mismos y no se van a dejar contaminar, porque le estamos repitiendo y le estamos dando esa seguridad que no la están teniendo en la escuela y la escuela nunca se la va a dar en la ciencia tampoco. Proverbios 3 del 5 al 8. Si algún hermanito me puede ayudar con Proverbios 3, 5 al 8. Amén. Adelante, Dice, hermanito. fíjate Adonai de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Adonai y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tu hueso. Amén. Gracias, amén, hermanita. Es la educación, las autoridades, muchas familias, adultos toman sus propias decisiones y no permiten que sea el Eterno que esté trabajando en ellos. No podemos nosotros creer que lo que decido y entiendo que es bueno para mis hijos,
porque esta institución tiene tal característica y por lo tanto lo voy a llevar allá. No puede ser más importante nunca que lo que el Padre nos llama. A que seamos prudentes. Esa prudencia que significa que somos sabios en su Torah y estamos meditando en ella y vamos a ser guiados por el Eterno. Ninguna de estas autoridades lo son, ninguna está actuando, sino bajo su propia soberbia, bajo su propia imprudencia en sus decisiones. Y como último verso, lo voy a leer yo, que está en 1 Corintios 14:33, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Pues el Eterno no es eterno de confusión, sino de paz. Si en una institución educativa nuestros niños no tienen paz, no los tengamos en esas instituciones educativas. No nos preocupemos de que no van a aprender matemáticas, ciencias naturales, no. Porque aquí hay una solución. Y quiero llevarlos a esta otra diapositiva, que sería una alternativa que sí la debemos de considerar los padres, los que son abuelos, tíos, que tengan niños, adolescentes. Esta es la alternativa. En esta diapositiva que está proyectada actualmente les coloqué a este niño, si ven en su imagen, y decimos, nuestros niños van a la escuela a ser felices. Nuestros niños van a la escuela a creer que pelear es bueno, que usar drogas es bueno, que copiar modas y tendencias es bueno, a imitar comportamientos es bueno, malos comportamientos, perdón, a ser indiferente ante la necesidad de los demás, a callar y a no denunciar, a discriminar y a odiar, a confrontar a los maestros. Esto es lo que también aprenden nuestros niños. Entonces, en otra ocasión, cuando vayamos a inscribir a nuestros niños en la escuela, pensemos, los voy a poner a aprender áreas de conocimiento, pero también van a aprender esto. Pero si los niños están siendo educados bajo la Torá, ellos van a entender que eso no es con ellos y no van a ser parte de ese aprendizaje. Pero también existe esa fragilidad en algún momento. Y lo he experimentado en lo personal. Mi niña es muy frágil. No le gustan muchos comportamientos de sus compañeros. No los logra entender. Y la rectora le dijo, no, Luisiana, lo que pasa es que son varones. Ellos son así. Es normal porque están creciendo. Eso es adolescencia. Y mi hija me decía, mamá, eso no es normal. Eso no es normal. Sácame de la escuela. No quiero estar en la escuela. Y eso me llevó a mí a buscar la solución que les muestro en la siguiente diapositiva, que es una propuesta muy, pero muy interesante. Lo primero que les voy a decir, mis hermanos, es que no se preocupen, que no es necesario, no es vital que los niños vayan a la escuela para aprender ciencias. No, no es vital. Es más, con toda la tecnología, yo les digo, porque tenemos experiencia de que nuestros niños, están yendo a las escuelas y están viendo ciertos comportamientos, ¿verdad? Y ellos están aprendiendo esto que no es bueno para ellos, ni verlos, menos aprenderlos. Porque si ellos están conscientes de que eso es malo, solo con verlos a ellos los hace sentir incómodos. Entonces, en lo personal he visto cómo los alumnos, mis alumnos, siempre conocen y entienden muchos temas porque lo han visto en Google. Ah, mí, yo sé esto, yo entiendo esto, y saben más que nosotros. Así que por ese lado, no nos preocupemos. Hay dos modalidades que son unas alternativas con las cuales actualmente podemos contar los papás que queremos sacar a nuestros hijos de esos ambientes, no solo de una educación donde pueden ser maltratados, sino también en una educación donde se habla de inclusión, que es una inclusión en la cual ellos no son respetados, sino solamente el otro.
porque el otro, como está experimentando y despertando su sexualidad, él sí tiene derecho, pero el niño que está siendo afectado moralmente, emocionalmente, incluso físicamente, ellos no tienen derecho a ser incluidos. Si se dan cuenta la doble moral que hay en las políticas de inclusión, es una doble moral. Entonces, homeschool y las clases virtuales son propuestas en las cuales los niños van a estar en casa. Homeschool es una herramienta que permite que los padres sean los que eduquen a sus hijos y que luego los niños vayan hacia las instituciones educativas a rendir unas pruebas para que puedan aprobar su año y seguir el siguiente y seguir cursando el otro año. En cambio, en las clases virtuales no son los papás que enseñan, sino son clases rutinas en las que tienen un horario de clase y están incluso los profesionales, maestros, enseñándoles a través de la pantalla. Entonces aquí existen plataformas, hacen las tareas, envían las tareas por la plataforma y cumplen con todo su currículo académico. Las dos opciones son maravillosas y son tan efectivas y más efectivas que las escuelas presenciales, porque incluso estamos cuidando lo que nuestros hijos ven y escuchan. Que no lo podemos hacer porque quisiéramos estar allí como mamás. A mí me gustaría estar con Luciana al lado de ella en la escuela. Pero sé que no lo puedo hacer. Pero acá, en casa, sí puedo. Yo le voy a enseñar lo que, si son áreas, perfecto, le voy a enseñar. Y ella va a aprender y va a aprobar el año escolar, que al fin y al cabo es lo que nos interesa, que apruebe el año escolar. Pero también tenemos ese lado oscuro que nos dicen, no, pero, porque así es, mi familia así me lo decía, pero ¿cómo la vas a sacar de la escuela? Mira que ella tiene que socializar, tiene que conocer niños, porque así entonces le va a permitir intercambiar criterios, poder tener conversatorios, poder incluso resolver situaciones. Eso le va a dar una estabilidad emocional. No la saques, la vas a encerrar en una burbuja y luego en esa burbuja nadie, cuando ella salga al mundo, se va a estar atemorizada. Pues hermanos, no, porque si es para mandar a socializar con niños que les van a discriminar, a insultar, a ofender, a maltratar, no quiero eso para Luciana. Entonces yo no quiero que socialice. Además, podemos sumar al homeschool o a las clases virtuales otro tipo de cursos en los cuales ellos sí puedan socializar. Inglés, deporte, arte. Entonces pueden ir por las tardes o por las mañanas a estos cursos y ya van a comenzar a intercambiar y socializar. Será 1 hora, 2 horas, sí, pero es suficiente. Y el hecho de que esté en familia compartiendo, también socializa. Entonces estamos cuidando a nuestros hijos de toda esa contaminación que están viviendo y que cada día, hermanos, va a ser peor. Y finalmente, mis hermanos, termino con esto porque yo sé que el tiempo ya se agota. Padres y madres, eso es un consejo que yo doy a todas las mamás y a los papás. Si queremos transformar la mente y el corazón de nuestros niños y adolescentes, que sea con la bendita Torá. Con ella es con la que debemos de transformar a nuestros niños y adolescentes. Cuidemos lo que ellos ven, cuidemos lo que ellos escuchan. No siempre vamos a estar ahí. Y como no podemos estar siempre con ellos, podemos tomar otras opciones. No le tengamos miedo ni al homeschool ni a las clases virtuales. Hay mucha experiencia de que son exitosas. En Europa lo practican por años. Aquí en Latinoamérica, los 2 años de pandemia nos obligaron a estar de manera virtual. Ni los alumnos ni los maestros estábamos preparados para usar un Meet o un Zoom, ni una plataforma digital. Y tuvimos que aprender rápido y lo hicimos. Hay mucho tabú de que las clases virtuales fueron un fracaso. Eso no es verdad.
si están bien aplicadas, son excelentes, son maravillosas. Y para interactuar con los demás, también lo pueden hacer de manera virtual. Así que, hermanos, gracias por haberme escuchado. Y pues los animo a que podamos tener estas opciones en mente. Es preferible esto a tener a nuestros niños en un sistema educativo que no enseña, como dice, ni tampoco permitir que esté rodeado de un ambiente de inclusión que lo que hace es incluir a unos y excluir a otros. Shalom, hermanos. Gracias. Hermanita Ana, fue una maravillosa clase y agradecemos al Eterno por este gesto maravilloso de podernos compartir tu experiencia, no solamente como educadora, sino como mamá, y ver estos dos frentes, dos posiciones, dos posturas completamente entendibles. Quiero leerles algo que digamos que retomando un poco el tema que nuestra hermanita Ana nos ha comentado, dice, este es un artículo que anda en la web, dice, podemos pensar que el tema de la educación en casa es algo nuevo, sin embargo no es así. A lo largo de la historia, grandes personajes con importantes contribuciones para la vida no fueron educados en una escuela. Y escuchen muy bien esto. Dice, la escuela como la conocemos hoy en día surge, esta necesidad surge, ¿sí?, a partir de la necesidad de tener trabajadores en las empresas. Sin embargo, la educación desde siempre ha existido, pero no precisamente bajo un sistema escolarizado. A continuación, les presentamos algunas listas de famosos educados en casa, ¿sí? Y no van a ser precisamente personajes de la farándula. Algunos de ellos nunca asistieron a la escuela, otros tuvieron problemas en la escuela, por lo que sus padres decidieron desescolarizarlos. Algunos educados por sus madres, otros por sus padres o hermanos, y también algunos fueron autodidactas. En la primera parte vamos a mencionar entonces algunos de ellos. Thomas Alva Edison, ¿sí? Les recomendaría que escucharan la historia de este personaje, cómo va a sufrir un bullying en la escuela, y este bullying le va a permitir entonces a la mamá tomar su rol y hacer de este hombre pues lo que ya conocemos en el aporte contributivo que le ha hecho a la humanidad. Albert Einstein, ¿sí?, dice, de niño tuvo muchas dificultades de aprendizaje y sus padres estaban preocupados por el desarrollo intelectual. Él no hablaba nada hasta los 4 años de edad y después hablaba con dificultades hasta los 9 años. En la escuela era infeliz, algo que ahorita pudimos escuchar en un caso que la misma hermanita Ana vivió con Lucianita. Sus profesores dijeron que él era lento en comprender, no era sociable y siempre soñado. Blas Pascal, matemático, físico y filósofo, ¿sí? Los hermanos Wright, pioneros de la aviación. Benjamin Franklin, inventor, empresario, estadística, político y escritor. Y la lista puede seguir, George Washington y así sucesivamente. ¿A qué vamos con esto, hermanos? Que quiero tomarme el tiempo de responderle a una hermanita que preguntó por acá. Decía nuestra hermana Sofía, ¿cómo debe ser el comportamiento de un niño al ver a unas jovencitas como pareja? ¿Por qué huir y no predicar? Primero, en la escritura, si vamos a hacer cosas bíblicas de manera bíblica, no vamos a ver algún mandamiento en donde vamos a poner a nuestros hijos, a exponerlos precisamente a que ellos tengan que enfrentar ese tipo de cosas. Fuimos llamados a hacer testimonio, ¿sí? Testimonio con nuestro comportamiento y con nuestras palabras. No le compete a nuestros hijos, ¿sí?, marcar o llevar a cabo, digamos que un proceso evangelístico, ¿sí? Su proceso es otro, su etapa es otra, y llegará otro momento. Hay algo muy importante que debemos tener en cuenta, ¿sí? Y es que si nuestros hijos estuvieran lo suficientemente capacitados bíblicamente para poder ejercer la razón de la fe, estaría bien, ¿sí? Estaría bien, digamos, en la hipótesis y en el planteamiento que hace nuestra hermana, ¿sí? Pero debemos ser conscientes que precisamente por esta gran problemática de empresas, con la creación y el surgimiento de las empresas, se van a necesitar escuelas
que nos permitan delegar esa responsabilidad nuestra a terceros, como bien lo decía nuestra hermanita Ana, ¿sí? Va a permitir entonces que se implementen estos modelos educativos que hoy conocemos, ¿sí? No siendo ellos los más adecuados, porque como bien lo decía nuestra hermana Ana, no sabemos la clase de personas que están educando a nuestros niños, no sabemos cuál fue su crianza, no sabemos cuál es su estilo de vida, no sabemos cuál es su política, su filosofía, su manera de ver la vida. Y debemos hoy, digamos que en un contexto muy reflexivo, ¿sí? Y les invito a que no lo tomen como dice un famoso humorista mexicano, tómenlo por el lado amable, ¿sí? Estamos hablando de nuestros niños, estamos hablando de los seres más especiales que el Eterno nos ha delegado, ¿sí? Nuestros niños. Y debemos reconocer que en la cultura latinoamericana, ¿sí? Se ha caído en la perversa cultura de tratar de zafarnos de nuestras responsabilidades. ¿Cómo así, hermano? Explíqueme esto. Si usted lo analiza desde este punto de vista, hemos delegado la crianza y la educación de nuestros niños a profesores. Y si hablamos del tema espiritual, ¿a quién le estamos delegando esa función? Al pastor, pastores. al líder, al ROE, al moré, a la morá, y su función como papá, su función como mamá, ¿sí? Entonces, desafortunadamente nosotros debemos alzar la mano y decir, hemos sido culpables. Y reconocer que lo que debería ser nuestra labor, nuestra función, nuestro deber, nuestra obligación, bíblicamente hablando, es hacernos cargo de la crianza de nuestros hijos, ¿sí? Porque según los estereotipos, pues en este momento en donde el capitalismo, como bien lo mencionaba nuestra hermana Anita, digamos que ha sido la gran pericia de las familias hoy en día, en mirar a ver cómo, aparte de los animales, nacemos, crecemos, nos reproducimos, nos endeudamos para que nuestros hijos no experimenten el mismo tipo de sufrimientos, pagamos colegios súper caros para que aparentemente tengan una muy buena formación, para la final ver que eso al final se queda en un cuaderno, se queda en un libro que posteriormente se bota, pero lo que sí va a quedar en nuestros niños es la formación en la interacción que tengan en este momento, en este tipo de espacios. Por último, quiero cerrar con esto, hermanos. Hubo un texto que nuestra hermana citó hoy, ¿sí? Y que tenía preparado, ni siquiera la hermanita y yo nos pusimos de acuerdo para ver en qué momento interactuaba ella y yo, pero tiene que ver con el Shema, ¿sí? Esta confesión de fe que romantizamos a veces con la razón de nuestra fe, pero que aquí nos muestra claramente, ¿sí? Que el Eterno delegó esa función a papá y a mamá. La educación de nuestros hijos es única y exclusivamente de nosotros. Dice el libro de Devarim, capítulo 4, ¿sí? Antes de llegar al Shema, dice, así que guardadlos, Devarim capítulo 4, verso 6, dice, así que guardarlos y ponerlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. ¿Qué es lo que produce verdadera sabiduría y qué es lo que produce verdadera inteligencia ante los pueblos? Dice que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ellos como está Adonai, nuestro Elohim, siempre que lo invocamos. ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta Torá que hoy pongo delante de vosotros? ¿Quieres saber dónde se halla la verdadera sabiduría? No mire su fe como un contexto religioso. Yo le invito a que el tema bíblico, cuando usted mire la Biblia, no lo mire como un dogma más de fe, sino lo mire como el libro que fue diseñado para que usted y su familia sean prósperos, sean sabios, sean inteligentes, sean testimonios, ¿sí? Hoy nuestra hermana Ana nos ha hecho una exposición maravillosa de lo que aparentemente necesitamos versus lo que verdaderamente necesitamos, ¿sí? Y es su decisión. Dice Devarim 6, el famoso Shema. Si yo pregunto hoy, no lo digo de manera romántica o emocional, ¿sí? Si hoy les digo, ¿quiénes de los que estamos aquí en este momento somos Israel? ¿Usted diría, yo soy Israel? ¿Sí o no? Amén. ¿Lo diría o no lo diría? ¿Sí? Amén, amén, claro que sí. Escúchelo por qué. ¿Por qué? Amén. ¿Por qué?
Mire lo que dice la escritura. Escucha, Israel, ¿sí? Adonai nuestro Elohim, Adonai es uno. Amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus posibilidades. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿a quién? A Israel. Al Israel corporativo y al Israel individual. Estarán en tu corazón. ¿Por qué habla del corazón? Porque Yeshua va a decir, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Sí? Y mira lo que va a decir el verso 7. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. ¿Quién es el encargado, según lo que estoy leyendo acá, de la formación espiritual de sus hijos? ¿El pastor, el maestro de escuela bíblica, el maestro de escuela en Shabbat o el maestro de escuela dominical? ¿O quién es aquí? Aquí es donde yo, y perdón, vuelvo y digo, ofrezco disculpas, ¿sí? Pero hemos caído en un estado de irresponsabilidad en donde le hemos delegado esta función y ese rol a terceros, tanto la educación de nuestros hijos a nivel intelectual, tanto la formación de nuestros hijos en el conocimiento bíblico, ¿sí? Y es más, nosotros, nuestra formación, nuestra propia formación se la hemos delegado a terceros, ¿sí? Otros que no tienen nada que ver con nuestro concepto familiar están decidiendo lo que es bueno y es malo para nosotros según sus razonamientos. Y por eso estamos tan llenos de religiones en el mundo. Más de 45,000 hoy en día legalmente constituidas, ¿sí? Todas aparentemente diciendo que son dueñas absolutas de la verdad. ¿Por qué? Porque definitivamente el concepto familiar se dedicó, ¿sí?, a buscar cómo capitalizaba, ¿sí?, descuidando lo esencial, que era el estudio de las escrituras en familia y la formación de nuestros hijos en familia, en lo que verdaderamente produce sabiduría e inteligencia, como lo acabamos de ver acá. Dice, y las atarás como una señal en tu mano, ¿sí? Si nuestra Torá está en nuestro corazón y enseñamos a nuestros hijos este camino, ¿sí?, esto automáticamente se va a ver reflejado en las manos, en las acciones, ¿sí?, y en lo que piensa, ¿sí? Si nuestros hijos tienen Torá, practican Torá, obedecen a la Torá, ¿sí?, claramente eso se va a ver expuesto en la conducta de ellos, ¿sí? Entonces, cerramos, digamos que esta clase con esto, estimados, entendiendo que ha llegado un momento, ¿sí?, en el que debemos tomar conciencia y decidir si definitivamente este sistema educativo, como hoy de una manera espectacular lo hizo nuestra hermana Anita, muy práctica, muy entendible, en realidad es lo que necesitan mis hijos. Eso es lo que necesitan, de verdad, eso es lo que usted cree que necesitan sus hijos, porque usted y yo fuimos tan ingenuos que nos tragamos el cuento, ¿sí?, de creer que esto es lo que verdaderamente forma personas inteligentes para el mundo, cuando la escritura nos está diciendo exactamente qué es un pueblo santo, entendido e inteligente. Y no estoy hablando en un concepto religioso, ¿sí? Estamos viendo claramente cómo este sistema educativo ha tenido una cantidad de mutaciones hasta llegar a lo que tenemos hoy, ¿sí? No son nuestros hijos los que tienen que salir y llevar el mensaje, ¿sí?, y de enseñarle a los gays si eso está bien o está mal. No nos corresponde a nosotros eso, ¿sí? Perdón que difiera de eso, ¿sí? Nuestra función es concentrarnos en nosotros, en nuestra familia, en nuestro organismo. Y es una decisión, como dice la escritura, todo siempre se ha tratado de una libre decisión, ¿sí? Decidimos nosotros si seguimos exponiendo a nuestros hijos, ¿sí?, a este bombardeo, ¿sí?, en donde, según el cálculo, y vuelvo y le digo, más o menos 140 horas al mes están siendo bombardeados. Es nuestra decisión. Pero después no nos quejemos, ¿sí?, si nuestros hijos vienen con comportamientos rebeldes, ¿sí?, con preguntas, con vicios, haciendo cosas a escondidas de nosotros, ¿sí?, y preguntémonos si definitivamente fue culpa de nosotros al decidir seguirnos encasillando bajo los lineamientos de este mundo, o si definitivamente tomamos partido y nos hacemos responsables de lo que verdaderamente el Eterno nos llamó. Nosotros fuimos llamados a una vida eterna, y lo que hagamos acá, en esta vida, ¿sí?, en este cuerpocito, ¿sí?, es lo que definitivamente va a marcar, ¿sí?, en dónde vamos a querer que nuestra familia pase esta eternidad. Y esto no es muy romántico, esto es algo real, ¿sí? De lo que yo haga, de lo que yo forme, de lo que yo instruya en mis hijos, esto va a repercutir de una manera eterna en mis hijos, ¿sí?
Yo le quiero invitar a que usted hoy considere, ¿sí? Porque simplemente, como dijo la Escritura, esto es para el que quiera. Como lo dijo nuestro Mesías, y este es uno de nuestros estandartes. El Mesías siempre dijo, esto es para el que quiera, ¿sí? El que quiera seguir dejando y exponiendo a sus hijos está bien, ¿sí? Pero después entienda que cada efecto, cada decisión, y lo hemos enseñado en muchas otras perspectivas, cada decisión por más mínima que tomemos, al final nos va a pasar una factura, para bien o para mal. Dice Rab Shaul, no se engañe, el hombre va a recoger aquello que sembró, ¿sí? Y esto no solamente es en un contexto religioso espiritual, eso tiene que ver con nuestros hijos. Es nuestra decisión. Como lo decía nuestra hermana, y lo aclaré yo antes de que finalizara la clase con nuestros hermanos Mesa ayer, yo no tengo ni convenios, no tengo ni franquicias, ni me están dando una comisión, ni me están dando nada, lo aclaro delante del Eterno por si en algún momento se llega a pensar, ¿sí? Pero estamos pensando, y de hecho esto lo hablamos en temas con nuestra hermanita Ana, en temas extra estos temas, en donde le contaba yo de una manera personal lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Personalmente yo decidí retirar a mis hijos, ¿sí? De las instituciones educativas en este momento, porque mire, cometí el error, y se los confieso aquí como un testimonio personal, cometí el perverso error de querer pretender, ¿sí? Creer ingenuamente que metiendo a mis hijos en una institución cristiana, digamos que ellos iban a estar a salvo, o digamos que no tan expuestos a esto, ¿sí? Y lamento decirles que este año para mis hijos ha sido el peor en ese aspecto. ¿Por qué? Porque tuvieron que ver dentro de instituciones religiosas lo que es el homosexualismo, ¿sí? Ver el consumo de drogas, ver una cantidad de cosas que incluso en una educación anterior, en el colegio anterior, que era un colegio más bien secular, no lo veía, ¿sí? Y sí tuvieron que ver este escenario en colegios cristianos, ¿sí? En colegios cristianos, tener que ver el homosexualismo, compañeras, me lo contaron, mis hijos, bendito sea el Creador y yo tenemos una muy buena comunión, ver cómo se besaban delante de ellos, se saludaban de beso, porque era una moda, porque lo que sea, ¿sí? Otros niños manipulando armas, y en colegios cristianos, ¿sí? Entonces, aquí es donde yo tomé la decisión y dije, no más, ¿sí? Ciencias, matemáticas, español y todo este tipo de contextos en materias, lo pueden ver en mi casa, en donde yo como padre tenga el control de ellos, ¿sí? Y si se trata de la mentira que nos han vendido de que es que si no conviven con otros niños, entonces se van a retraer, lo que sea, no, buscamos actividades, lo que sea, si tienen que ir a jugar fútbol, lo hacen, tengo que llevarlos a actividades de arte, como lo voy a hacer, pero lo que es yo personalmente, ¿sí? Y sé que mi hermanita Ana, mi hermanito Walter, porque hemos hablado ya aquí de varias personas, sí, comparten, digamos que esta misma... ¿Aló, aló? ¿Seguimos? Aló. Sí, hermano, sí se le escucha. Ok, perdón, es que se me apagó la cámara y creo que pensé que estaba fallando el